Soy Santiago y vamos a conocer historias que empiezan en lo íntimo y terminan moviendo lo colectivo. Historias que no se quedan en la superficie, porque lo que vale la pena siempre nace bajo tierra. Esto es En la Raíz, historias sobre la resistencia climática. El episodio de hoy se trata de una conversación entre dos mentes que no solo comparten una visión profesional, sino una complicidad profunda. Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Toroto, y Carolina García, cofundadora y CEO de Micelio. Caro es una de las líderes climáticas más influyentes de nuestra región, con una trayectoria que abarca desde la incidencia política en WWF hasta la Dirección Global de Sostenibilidad en AB InBev. Disfrutamos tanto la charla que dividimos el episodio en dos partes. En esta primera parte viajamos a las montañas de Bogotá y a la finca de su infancia para entender dónde nació su devoción por la vida. Les dejo con Santiago y Caro en una charla que, más que una entrevista, es un encuentro entre amigos. Te doy la bienvenida a En la Raíz, historias sobre la resistencia climática. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Carolina García. Carolina es cofundadora y CEO de Micelio. Antes tuvo roles espectaculares en el mundo corporativo. Fue directora global de sostenibilidad para AB InBev. Hacen una de cada 4 cervezas del mundo. Ha estado en el sector not for profit, en WWF y muchas historias más. Es una de las líderes climáticas que más admiro. Además fue difícil coordinar para lograr esta entrevista en Ciudad de México. Carolina vive en Nueva York. Entonces, Caro, bienvenida. Muchas gracias por hacer tiempo para esta entrevista. Estoy muy emocionado. Como decía, te conocí como clienta. Poco a poco fuimos haciendo una complicidad muy, muy fuerte y eso ha derivado en una amistad extraordinaria, una de las amistades que yo más valoro en mi vida. Entonces este episodio tiene ese peso emocional adicional que me gusta, que aprecio, que agradezco. Obviamente en la raíz entrevistamos a personas líderes climáticas cuyas historias nos parecen sorprendentes o cuyas historias creemos pueden enseñar algo a nuestra audiencia. Pero bueno, desde ya te digo a ti y le digo a nuestra audiencia, tu historia ya me ha enseñado mucho a mí. Y además yo creo que es una historia sin la cual yo mismo no podría explicar Toroto, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida. Gracias por hacer tiempo para esto y espero que tengamos una conversación deliciosa. Estoy segura que así va a ser. Estoy muy emocionada de estar acá, de hacer parte del podcast La Raíz. Además, qué más rico que tener una conversación con un amigo entrañable, que hemos tenido estas vidas de forma tan entrelazadas y como nuestra historia, la una ha nutrido la historia del otro. Así que qué maravilla, estoy muy emocionada. Qué rica conversación. Gracias, Caro. ¿Dónde naciste? Yo soy colombiana, nací en Bogotá. Ajá. Tengo una hermana increíble que también hizo parte del equipo de Toroto y que también está en esta lucha por un mundo más equitativo y regenerativo. Hija de médicos, amantes de la naturaleza, sobre todo mi mamá, amante de los animales y la naturaleza, y creo que fue la que muchas veces la gente nos pregunta como, ¿qué hicieron tus papás para criar a 2 ambientalistas, no? Y creo que fue como, sí, transmitirnos ese amor tan profundo por la vida. Oye, ¿tú me puedes explicar por qué los colombianos en general no son buenos hypeando Bogotá? Que a mí me parece una ciudad espectacular. Bueno, la verdad, yo no estoy de acuerdo. A mí también me encanta Bogotá. A mí me fascina Bogotá. Soy orgullosamente bogotana. Y espectacular creo que ciudad. Espectacular. Además que combina pues todo un tema cultural. Bogotá es muy rico culturalmente. Las montañas, además, para mí, a veces le preguntan a uno si uno es de mar o montaña. A mí me encantan los dos, pero definitivamente estar en la montaña para mí es estar en casa. Me crié en la montaña. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Digamos, ¿qué memorias tienes con la naturaleza? Dices que tu madre te lo enseñó mucho. ¿A través de qué experiencias? O sea, ¿cómo se veía eso? De hecho, justo ayer le estaba contando a Santi que mi mamá pues es la menor de 7 hermanos. Pero se crió casi como una hija única porque ella era 7 años menor que su hermano más próximo. Y lo que ella más le gustaba era jugar con los perros. Y tenían una finca, Bucarita, donde pues mi hermana y yo también nos criamos en nuestra infancia, como a 2 horas de Bogotá, obviamente en el campo. Y mi mamá
pues casi que en la preadolescencia se la pasaba haciéndole un colegio a los perros y tenían, no sé, como 10 pastores alemanes y ella le tenía un puesto a cada uno, ella tocaba guitarra y los perros aullaban y mejor dicho, su vida era crearle este mundo a los perros, el colegio de los perros. Y creo que eso, esa anécdota de mi mamá como que realmente refleja un poco como ese amor que nos transmitió hacia los animales, o sea, tener perros, ir a la finca, viajar y conocer parques nacionales, naturales en otras partes del mundo también, creo que fue lo que empezó a forjar como esa devoción a la vida. Eso que dices de los perros, fíjate que suena chistoso porque al final son un animal doméstico. Dices, ¿qué tanto eso te conecta con la naturaleza? Pero yo también crecí con perros toda mi vida y sí es cierto que tener una relación tan íntima con un animal, yo creo que es el primer paso que muchos damos para tener una relación íntima con el mundo natural. Total, y creo que eso es algo que nos hace mucha falta fortalecer, cómo fortalecemos esa relación y ese diálogo con lo más que humano. Y es a través muchas veces de nuestras mascotas que se vuelven miembros de la familia que empezamos a afinar eso que hace parte de nosotros, porque nosotros somos naturaleza también, hacemos parte del entramado de la vida, pero como nuestra sociedad ya se volvió tan urbana y estamos en estas ciudades, en estas selvas de concreto, pues se nos ha olvidado como fortalecer esa relación con lo más que humano y a veces las mascotas con ese amor incondicional además que le entregan a uno es como ese puente para uno ejercitar esa sensibilidad que igual hace parte de nosotros. Y entonces, y tú ibas a una finca junto con Ale, tu hermana, de chamacas. De chamacas. ¿Y qué hacían? Pues lo que uno hace de chamaco, inventarse mundos. No, ahora de chamaco uno hace cosas muy diferentes. Ahora Bueno, uno es está en la verdad. pantalla. Sí, la verdad que es una fortuna saber que crecimos libres de pantallas, que crecimos libres, Sí. que crecimos libres. Yo creo que es esa libertad de poder correr, de poderse inventar mundos. Yo me acuerdo que había una zona como donde había como un cultivo muy pequeño de plátanos y eso era como un sitio muy prohibido donde uno como que no podía entrar porque qué tal que hubiera una culebra o algo así. Y no sé, es lindo visitar los lugares a los que uno fue cuando uno era chamaco porque uno se los imagina gigantes, ¿no? O sea, como de una dimensión enorme. Después cuando uno ya va en su vida adulta, uy, no era tan grande, era más pequeño. Pero de chamaco, pues sí, es como un espacio lleno de aventuras y para mí ese lugar al que pues nosotros visitamos mucho cuando éramos chiquitos y que para mi mamá hizo como parte tan integral de su vida, pues sin duda creo que forjó mucho como nuestra relación con la tierra, que hacíamos correr, disfrutar, divertirnos, jugar, crear esa relación tan linda con los animales. Qué Eso bonito. hacíamos. ¿Y quién más estaba en el panorama? Estaban Ale, Caro, mamá, papá, abuelos. Sí, pues tengo mis abuelos maternos, mi abuelo Yoyo, mi abuela Bela, y también pues toda una suerte de tíos y primos, pero como mi mamá es la menor, pues también todos mis primos siempre fueron más grandes, entonces pues desafortunadamente no tuve, como hay gente que crece con esos primos que son como si fueran sus hermanos, mis primos todos parecían casi que unos tíos, nos cuidaban más bien. Ya, muy bien. Y digamos, una cosa que me interesa mucho saber, porque conozco tu ética laboral, conozco tu ética personal, conozco tu ética profesional, digamos. ¿De qué te acuerdas todavía en etapa de infancia? O sea, no hemos llegado ni a la prepa, digamos. ¿Qué valores te inculcaron tus papás? ¿O qué era importante en tu casa? Qué lindo, qué linda pregunta, porque obviamente son muchos y es difícil elegir. Un valor muy arquetípico de mi casa es el liderar con el ejemplo. Yo creo que mis papás siempre lideraron con el ejemplo, los dos siendo unos pues profesionales absolutamente íntegros. Lo otro, yo creo que el compartir y el tiempo de calidad y la presencia, pues porque sin duda mis papás trabajaron muchísimo en nuestra infancia, pero algo muy maravilloso que nos forjó a nosotros como familias que todos los veranos, por ejemplo, ellos cerraban sus consultorios y nos íbamos un mes de aventuras los cuatro. Es un privilegio, un lujo y gran parte como de porque nosotros somos una familia muy unida y yo creo que gran parte como de nuestras anécdotas, de nuestros referentes, sin duda se forjaron como en esas aventuras compartidas durante un mes todos los veranos, qué suerte. Y yo creo que lo tercero fue como el juego y la imaginación. Mi papá, que les he hablado mucho de mi mamá, pero mi papá
él en su adolescencia, juventud, hizo parte de un grupo de recreación y es una persona que tiene una imaginación sin límites, entonces como que yo creo que eso se lo heredamos a él y el juego, él le encanta, o sea, creo que algo muy lindo que siempre me gusta ver en él es como despertarle ese niño interior que él tiene tan vigente, solo ponerlo a jugar cualquier cosa y esa chispa se le despierta y al final creo que eso es lo que nos hizo a mi hermana y a mí conectarnos tanto con la creatividad y a mí en particular como que en la creación de mundos. O sea, yo de chiquita literalmente me inventé mundos, me inventé idiomas, hasta palabras que utilizamos en nuestra familia que me las inventé desde chiquita y que hacen parte como del idioma familiar en un momento. ¿Cuál? No, pues una nos tienes que dejar. Ay, bueno, pues la verdad nunca había contado esto públicamente y tengo un poco de vergüenza, pero bueno, voy a salir acá del closet con todo. Pero cuando yo tenía como 9, 10 años, nosotros teníamos una perra Golden Retriever que era una ternurita. Era la perra más noble, hermosa del mundo y yo le creé como una personalidad alternativa, que era una personalidad como más cínica, muy negra, de la forma de ver el mundo, como un humor muy... Más como gato. Más como gato, literal. Le creé una personalidad de gato a la Golden Retriever. Y entonces era muy chistoso porque ella entonces como que le hacían preguntas y yo respondía por ella. Y bueno, obviamente para mis papás era como la entretención total. Y pues obviamente tenía como, es que además de verdad, demasiada vergüenza contar esto así en público. Pero bueno, hace parte de nuestras vidas y es muy lindo. Pero, por ejemplo, ella cuando se quejaba y decía como un, ay Dios mío, la forma en la que lo creé era como Haro mío. Y Haro mío es una palabra que nosotros utilizamos cuando estamos como desesperados con algo. Haro mío. Haro mío, literal. Y nuestros amigos, o sea, amigos míos, exnovios, parejas, todos, o sea, como que lo utilizan a veces. Es como, uy, Haro mío. Ya se quedó. Se quedó y así tenemos un montón de palabras como para darles ese ejemplo de esos mundos alternativos que creamos. Y creo que ahorita también como ya en mi adultez estoy muy reconectada con esa energía creadora que para mí pues ha sido como parte de mi esencia desde niña, desde crearme el mundo de la Golden Retriever hasta empezar a imaginar nuevos futuros en este momento, porque la crisis en la que estamos en realidad es una crisis de imaginación, de falta de posibilidad. Seguramente mucho de eso. Seguramente mucho de eso. Antes de llegar ahí, me gustaría entender a la Caro que escogió estudiar Derecho y Economía en la Universidad de los Andes. Entonces, trata de colocarte en ese espacio de mente. ¿Qué estabas pensando? Perdón, ¿qué buscabas? ¿Desde qué lugar tomaste la decisión de estudiar lo que estudiaste? Yo siempre estuve segura que quería estudiar Derecho, o sea, para mí... Wow. Bueno, y de hecho yo empecé estudiando Derecho y Literatura porque yo amo la literatura, amo la belleza, el arte, hace parte como integral de lo que soy. Pero para mí, mi abuelo Yoyo, el que hablamos también, abogado, entonces... Y mucha gente me pregunta, ¿nunca te llamó la atención la medicina o la odontología como tu papá? Y nunca, jamás. Yo siempre quise estudiar Derecho porque para mí el derecho y la justicia estaban totalmente ligados y en el colegio, como a mí siempre me ha encantado, o sea, hacer 1000 cosas extracurriculares, crear iniciativas y en el colegio pues tuve la fortuna de haber podido crear como toda la iniciativa de Naciones Unidas, el modelo de Naciones Unidas, que creo que tú también hiciste eso en la prepa y a mí me fascinaba y entonces yo fui secretaria general y me inventé todo esto en el colegio y iba a un montón de modelos de Naciones Unidas desde Nueva York hasta el tour por Colombia con todos los colegios. Me fascinaba y pues creo que como a partir de eso y como esa idea de justicia, y yo creo que uno ve en la televisión y en todas las como películas a los abogados como siendo estos grandes héroes de la justicia, yo creo que eso fue lo que me motivó a estudiar Derecho y la parte como de poder crear mundos y soñar a combinarlo con literatura en un inicio. Economía sí fue algo ya mucho más racional después, de tratar de pues ya entender como el sistema y el mundo de una forma macro. Pero para mí, o sea, yo creo que desde chiquitica yo decía, yo voy a ser abogada. Wow. Y lo curioso es que
nunca he ejercido el derecho como, digamos, como una abogada que se acaba de graduar, nunca ejercí el derecho de esa forma. Obviamente te llena de herramientas que al final se vuelven una ancla muy importante de lo que haces, pero sí, en la prepa nunca lo dudé. Fíjate que es una carrera que yo hubiera podido estudiar. Yo siempre digo que hubiera podido estudiar 50 cosas, la verdad. Nunca entendía a mis amigos y amigas que no sabían qué. Yo decía, pues es que hay tantas cosas que se pueden estudiar. Y derecho es una padre. Total. Derecho es una padre. ¿Y sabes algo muy curioso? Yo, en cambio, nunca dudé que quería estudiar Derecho y Literatura, pero hoy en día, si tú me preguntas, habiendo vivido todo lo que has vivido, todas las cosas que te interesan en este momento, si pudieras volver atrás y tomar la decisión que estudiar, yo creo que yo estudiaría como física. Te lo juro, no estudiaría Derecho de nuevo. Me encantó y estoy pues súper agradecida. Obviamente todo lo que uno vivió es lo que lo trajo acá y pues sobre todo un profundo agradecimiento por lo vivido, pero creo que hoy en día tengo tanta curiosidad como por el universo, el entramado de la vida, que si tuviera, y a lo mejor tengo la oportunidad de estudiar física, de pronto en la próxima vez que hagamos un podcast te cuento que me metí en esas o en alguna otra locura que sabes que... Pues sí se puede. Sí se a puede. ver, es que física es impresionante. Sí. Física es increíble. Sí, es increíble. Yo apliqué originalmente a física. Wow. Me terminé cambiando, pero sí. Estamos Sí. ahí sintonizados Sí, sí. desde chiquitos. Sí, sí, está increíble. Ok, y durante la carrera, ¿qué experiencias tuviste que te formaran? Me imagino, si lideraste el modelo de las Naciones Unidas en la prepa, no te creo que en la carrera estuviste tranquilita. Pues yo creo que la carrera fue toda una suerte de experimentar cosas, ¿no? Y los Andes tenía eso tan especial que uno podía meter un montón de materias de otras carreras y eso fue muy lindo porque le permitió a uno explorar muchos mundos y de vuelta, entretejer en los mundos. Entonces yo, pues que les contaba que empecé con literatura y después dije, bueno, no me voy a meter a estudiar las dos carreras de lleno, más bien cómo hago diferentes opciones o minors que ofrecía la universidad. Entonces hice uno en periodismo, otro en francés, pues obviamente el de literatura. Y aventuras, por ejemplo, la Facultad de Derecho tenía su periódico súper tradicional, pues hecho por los estudiantes, pero pues muy tradicional, un poco rígido. Eso le puede pasar a una escuela del derecho. El derecho es eso, ¿no? También una herramienta para mantener el status quo o transformar el status quo. Y con unos amigos más revolucionarios creamos un periódico que se llamaba Sin Vergüenza y era el periódico alternativo, el periódico mucho más revolucionario, el que, digamos, trataba de tocar los temas de los que nadie quería hablar, volvía visible lo invisible. Entonces eso fue una aventura muy divertida que además pues no hay nada más rico que crear cosas con los amigos. Sin duda empezar a explorar el periodismo, ¿no? Porque yo antes pues estaba muy sintonizada con la literatura y cómo crear mundos pues imaginarios que se vuelven reales porque la literatura a veces le habla a uno más, le llega a uno al alma por lo real que es, por el espejo que es, pero al final el periodismo para mí se volvió como una aventura. Yo siempre he sido muy aventurera y tengo mucha curiosidad y quiero experimentar el mundo, tocar las cosas, conocer, ver, y el periodismo se volvió eso para mí. Y me acuerdo mi primera clase, yo tuve 2 clases que a mí me marcaron la vida y 2 profesores que me marcaron la vida, que hoy en día siguen siendo mis grandes, grandes, grandes amigos. Uno, Lorenzo Morales, que fue mi profesor de crónicas y reportajes, y la otra, Jimena Nieto, mi profesora de Derecho Internacional Ambiental. Y con Lorenzo fue como aprender eso, cómo cuentas tú una historia. Y él siempre decía una palabra, pues un slogan en inglés que era show, don't tell. No me digas, esta mesa es café, muéstrame que la mesa es café, hazme sentir, ¿no? O no me digas todos tus planes, exacto. Hazlo. Sí, y nos tocaba hacer como una primera crónica para esa clase y yo decidí que yo le iba a hacer sobre el tráfico de especies en Colombia. Y pues eso fue una aventura gigante, pues porque yo terminé entrevistando un montón de gente que tenía de mascotas, desde un cocodrilo o boas o micos, hasta terminar metiéndome como en los mercados
donde pues se trafican ese tipo de especies y meterme como en una temática que obviamente pues fascinante y pues... O sea, físicamente te fuiste a meter. Claro, claro, no. Además que en No, a ver, espérame. O sea, empezaste a hacer un trabajo para explorar el tráfico de especies en Colombia. Ajá. Y entonces te fuiste a meter a... Hay un mercado físico en el que eso sucede. Pues claro, en muchos mercados hay como por debajo de la cuerda, tú puedes llegar a como comprar esos animales, obviamente es ilegal. Y tú fuiste como si fueras una compradora. Claro, pero pues porque antes de eso entrevisté personas que tenían este tipo de animales y que pues tenían ese contacto con las personas que se los podían vender. Y entonces pues parte de hacer ese reportaje, pues imagínate, yo en la carrera me sentía, mejor dicho... ¿Cuántos años tenías? No sé, 20, 19, o sea, yo me sentía reportera del New York Times mínimo, haciendo todas esas investigaciones y la aventura, ¿no? De cómo empiezas como a descifrar capas de una historia y a entender un universo. Entonces el periodismo se volvió como, wow, qué chévere. En un momento yo dije, yo voy a ser periodista. Y al mismo tiempo mi otra clase que fue fascinante fue Derecho Internacional Ambiental, porque claro, yo venía de este amor por la naturaleza, por los animales, pero honestamente a mí en el colegio nunca me hablaron ni de la crisis planetaria en la que estábamos. Creo que máximo uno se enteró que la capa de ozono tenía un hoyo y ya. Y que se iba a acabar el petróleo. Porque en ese entonces se iba a acabar. Bueno, de pronto no recuerdo eso como algo icónico en el colegio. Sí recuerdo como el agotamiento de la capa de ozono era como el tema ambiental que se trataba, de pronto unas bases muy, muy superfluas sobre el reciclaje. Y claro, yo llego a esta clase de Derecho Internacional Ambiental con Jimena Nieto, que ha sido como una de las negociadoras más importantes de América Latina. De hecho, cuando se firmó el Acuerdo de París sobre cambio climático, el texto pasó por Jimena antes, o sea, es como una mujer que ha sido gran líder de las negociaciones multilaterales, y yo vi esa clase en 2009, justo cuando había pasado, digamos, esa debacle, o en 2010, porque en 2009 fue cuando pasó, la debacle del protocolo de Kioto. Entonces, era la COP15 en Copenhague. El protocolo de Kioto en ese momento era el tratado que regulaba la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países y tenían, digamos, un calendario de obligaciones donde los países desarrollados se comprometían a reducir pues una cantidad de emisiones y tenían que renegociar otro periodo de cumplimiento. Y eso no se logró. Y eso fue como una gran crisis mundial porque pues después de eso, de hecho, nadie pensó que se iba a poder lograr otro acuerdo global sobre cambio climático. Y es en ese momento donde yo veo mi clase de Derecho Internacional Ambiental, llega Jimena a contarnos todo esto, me entero que además estamos atravesando la 6ª extinción masiva del planeta y que hay una crisis de pérdida de la biodiversidad. Empezamos a hablar del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, o sea, un montón de temáticas que honestamente yo no las tenía en mi radar. Y apenas supe eso, más el periodismo, que era como cómo cuento estas historias, qué mundo se abren, ahí ya se volvió súper claro para mí que pues ahí estaba mi camino. Fue como esa luz que de repente se enciende y tú dices, yo por acá es donde tengo que caminar, y con una claridad y también con una fortuna, porque Jimena es una persona muy generosa conmigo. Entonces ella, como se la pasaba viajando por estas negociaciones, pues me abrió la puerta que yo dictara un montón de sus clases. Entonces yo era una chamaca y dictaba Derecho Internacional Ambiental de maestría y especialización en un montón de universidades de Colombia, pues gracias a que pues Jimena confió mucho en mí y me heredó esas clases. Y pues como sabrás, mi abuelo Yoyo decía que uno debería ser profesor aunque le paguen, aunque no le paguen y aunque uno tenga que pagar para hacerlo. Pues la dicha de poder enseñar es que el que aprende más es uno, porque entre uno prepara las clases, le responde a todo lo que le preguntan, pues el que termina aprendiendo más es uno. Y también con Jimena y en esas aventuras de la universidad pude ir a mi primera COP, pero no a una COP de cambio climático, porque la palabra COP, que significa conferencia de las partes, realmente es como el mecanismo de gobernanza, el cuerpo regulatorio de un tratado multilateral, pero entonces los diferentes tratados tienen sus COPs. Sí, la famosa es la de cambio climático, claro, pero hay otras. Por supuesto, la COP, por ejemplo, del Convenio de Diversidad Biológica se reúne cada 2 años, la Convención Ramsar se reúne cada 3 años. Bueno, a la COP que yo fui fue del Convenio de Basilea,
que pues regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, y lo hacían en Cartagena. Entonces Jimena me trajo y yo me acuerdo que mi trabajo era ser casi que la Sherpa de este personaje que era el líder de una ONG, que era como la ONG experta en estos temas, y yo pues lo acompañaba arriba abajo, le hacía la traducción simultánea en sus entrevistas, y bueno, ese era mi rol. Pero para mí esa experiencia sin duda también fue un despertar, porque también fue ver un poco en carne propia la dificultad del proceso multilateral. Es que es lo que te iba a decir, es impresionante. Lo viví similar en algún momento. Tienes un tema que te gusta, que te apasiona y que medio entiendes, que es, me gusta la naturaleza, entiendo que hay una crisis con la capa de ozono, entiendo que hay algo está mal, o sea, algo no funciona. Pero luego tienes una maestra como Jimena en tu caso, que te abre los ojos a cuáles son las verdaderas palancas y botones del entramado diplomático internacional, que realmente termina teniendo un impacto en políticas nacionales, en mercados, en economía. O sea, aprendes cómo funciona la cosa y descubres un propósito. Sí, pero voy a decir algo, y es que de hecho para mí ir a la COP del Convenio de Basilea no fue un enamoramiento del proceso multilateral, más que todo fue un desencanto. Yo después terminé en el proceso multilateral en WWF por otras aventuras que ya te contaré, pero para mí fue muy frustrante ver el tiempo que tomaba ponerse de acuerdo sobre un texto que además no era jurídicamente vinculante, y yo decía, Dios, qué pérdida de tiempo. Y era como un poco esa frustración de decir, esta problemática es muy relevante, porque nos estamos gastando horas de la vida en discutir sobre una palabra o la otra, para llegar a un acuerdo jurídicamente no vinculante. Y creo que en ese momento fue como, yo quiero estar en la acción, y creo que por eso, de hecho, mi primer trabajo cuando pues me gradué, o cuando estaba en esa transición de salir de Derecho, fue en periodismo. ¿Cómo llegaste? Pues llegué por Lorenzo. Ajá. Todavía no había terminado mi carrera, y Lorenzo, muy amigo de Juanita León, la fundadora de un medio de comunicación en Colombia espectacular de periodismo investigativo, que hoy en día sigue siendo una de las fuentes principales para mí de información, que se llama La Silla Vacía. Y Juanita estaba buscando a alguien junior, para que hiciera las prácticas y demás, y yo seguía en la carrera. Y sin querer contrató a una directora general. No, pues muy chistoso, porque pues Lorenzo le dice, le tengo a la que es. Entonces yo me voy a hacer mi práctica en La Silla Vacía. En ese momento, como yo estaba metida en mil cosas, además de los temas ambientales, también estaba súper metida en temas de las cárceles. Entonces estaba dictando unos talleres de literatura y creación literaria en las cárceles, en el Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres en Colombia. Estaba haciendo el consultorio jurídico, que es lo que uno pues hace en Colombia. Digamos, uno tiene que prestar un servicio social de representación a los que no tienen recursos con el consultorio jurídico, y estaba haciendo mi tesis, que era sobre deforestación y los incentivos regulatorios que hay para la deforestación. Entonces, cuando acepté hacer la práctica, me tocó aplazar la tesis, y eso en mi casa pues le generó mucha angustia a mis papás, porque mis papás decían, ahora Carolina se va a meter en este cuento del periodismo y no se va a graduar de abogada. Y en ese momento La Silla Vacía, hoy en día uno le pregunta a cualquier persona en Colombia La Silla Vacía, y pues La Silla Vacía es un súper referente. Yo lo conozco, claro. Claro. Sí, sí. Pero cuando yo hice mis prácticas, La Silla llevaba pues, no sé, 3 años, era todavía muy nueva, y mis papás como que les generó muchas dudas, pero bueno, me apoyaron, y yo me fui a hacer las prácticas a La Silla Vacía. Y lo chistoso es que, claro, Juanita, que ella es abogada y periodista, dijo, pues Carolina, perfecta, va a ser mini Juanita. Entonces ella me decía, Caro, ve al Congreso a cubrir esa historia. Y yo me iba al Congreso, y yo en el Congreso, yo no quería estar en el Congreso, yo no quería estar en el Congreso de la República. En cambio, yo le decía, Juanita, ¿puedo cubrir esta historia sobre deforestación en Amazonas? Juanita, ¿será que puedo ir a cubrir esta historia sobre minería ilegal en tal lugar? O sea, tú querías ir a campo. Yo quería ir a campo a cubrir historias ambientales, y Juanita me decía, pero es que hoy en día La Silla cubre muchos temas ambientales, pero en ese momento eso no era el foco. Entonces ella me decía, no, ese no es el foco. Nosotros acá, el foco de La Silla Vacía es hacerle frenos y contrapesos al poder. Carolina, enfócate, ve al Congreso. Y en esas,
yo, que siempre he sido muy intensa y una vez se me mete algo en la cabeza, pues es difícil quitármelo, me obsesioné con una historia sobre la declaración de sitio Ramsar. Hemos hablado acá de las convenciones internacionales, hay una que es la convención Ramsar, digamos que los sitios Ramsar son humedales como de importancia ecológica que quedan protegidos de muchas actividades extractivas. Y había como una iniciativa para declarar como sitio Ramsar un lugar en la frontera con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, que se llama la Estrella Fluvial de Inírida, que es un sitio majestuoso porque se le llama estrella porque si uno lo ve desde el cielo, parece una estrella, porque se juntan 4 ríos y se forma el Gran Orinoco. Y llevaban en ese proceso para declarar los sitios Ramsar un montón de tiempo, y lo que les faltaba, pues porque a veces los procesos son así, la burocracia como que frena la acción, le faltaba un concepto previo no vinculante del Ministerio de Minas. Y yo, ¿cómo así? Lo que le falta a este proceso que lleva años es un papel. Es un papel. Un papel que obviamente por razones políticas y de poder pues no lo querían dar, porque también es un lugar donde hay pues muchos minerales de interés nacional y una vez se declara sitio Ramsar pues también uno está bloqueando como el desarrollo de ciertas actividades económicas. Entonces pues siempre hay obviamente estos intereses económicos detrás, pero yo me obsesioné con esa historia y ahí fue como conocí a los de WWF. Porque claro, la ONG que estaba detrás de esta declaratoria era WWF. ¿Y los entrevistaste? No, pues no solo los entrevisté. Entonces yo primero le empecé a decir a Juanita, quiero cubrir esta historia. Y Juanita me decía, no, esa historia no es, pues no es el foco de la silla vacía, no. Y yo que sí. Y yo le decía, Juanita, no me pagues, utiliza mi salario para pagar esta historia, no sé qué. Hasta que ella en un momento me dijo, haga lo que se le dé la gana. Me dijo, como vaya, cubra la historia porque no me la aguanto más, yo creo. No, mentira. Era siempre, la verdad que he contado con unos mentores. Va a tener que escuchar este podcast, ¿eh? Se lo voy a mandar. Sí. La quiero mucho y le estoy infinitamente agradecida. Pero bueno, me apoyó y me dijo, bueno, Caro, ve. Y yo ahí conocí a los de WWF, a Saulo Usma, que en ese momento, y sigue siendo una de las personas que sabe más sobre agua dulce. Y Saulo fue como, pues vente a Inírida con nosotros. Y yo me fui a Inírida. Además, a conocer uno de los sitios más bellos de Colombia, porque en la Estrella Fluvial de Inírida está... Del mundo, seguramente. Sí, es hermoso, porque uno está como en esta, pues obviamente esto es bioma amazónico, y de repente en la planicie de la selva surgen 3 cerros, que son los cerros de Mavecure. Es demasiado majestuoso verlos, y para mí también empieza a ser como una realidad de muchas cosas, ¿no? Entonces... yo, con poco instinto de supervivencia, porque pues en Colombia ya estaba muy despegado el tema de la minería ilegal y estas balsas de minería ilegal que uno dice terrible, utilizando pues solamente mercurio, dragando los ríos. Y nosotros, como estábamos en esa navegación, yo paraba y yo me le metía en las barcas a los mineros ilegales, me volvía amiga de ellos y yo, bueno, cuéntenme ustedes cómo sacan el oro, para qué se utiliza el mercurio y qué hacen con esto. Y bueno, haciéndoles 1000 preguntas. Realmente en el contexto de Colombia, a veces hacer estos viajes a territorio, pues uno pone su seguridad en riesgo, ¿no? Son territorios que manejan muchas dinámicas difíciles, es también la realidad de México, pero yo feliz, mis papás sufriendo de que yo me fuera por todo Colombia, y nada, eso fue para mí una experiencia increíble poder cubrir esa historia, y así es como empieza mi relación con WWF, que unos meses después o poco después iba a terminar ofreciéndome trabajo, y pues ahí iba a empezar uno de mis capítulos más lindos de mi carrera. Qué padre, sí, el capítulo de WWF tenía muchas ganas de llegar ahí. Sé que es un capítulo que te ha marcado mucho y además en general yo creo que a todas las personas que conozco que trabajan en el Panda termina siendo una identidad que les acompaña de por vida, ¿no? O sea, no conozco gente, o más bien genera un sentido de orgullo y claramente hay una cultura interna que es suficientemente fuerte como para que les acompañe toda la vida. ¿Sí es así? Total, pues hay un dicho que uno dice, una vez panda, siempre panda. Ajá. Entonces yo acá soy panda vitalicia. ¿Y a qué edad entraste? Ush. No me acuerdo exactamente ¿A los 15? qué edad tenía yo. Pero 22, 23. Sí, recién salida de la universidad. Pues yo tuve un trabajo previo a WWF que fue en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible. Entonces, simplemente para contar
como cronológicamente qué pasó. Yo hice mi práctica en la silla, yo tenía un compromiso con mis papás de que tenía que volver a la universidad a graduarme de Derecho, que no hay tutía. Entonces mi práctica en la silla vacía, conocí a los del Panda. Qué bueno. Sí, qué bueno, claro. Los papás siempre poniéndole uno un poco de orden, Buen ¿no? compromiso, la verdad. Buen compromiso. Pero entonces ese compromiso también fue una delicia porque yo volví a la universidad, ya había visto todas mis materias de Derecho, tenía que hacer mi tesis de deforestación y yo dije, bueno, pues va a ser el semestre donde yo me voy a dedicar a hacer clases de fotografía, creación literaria, traducción, porque me encantan los idiomas, literatura portuguesa moderna. Mira, yo metí todo lo que me había faltado y en esas me llamó un personaje también que quiero mucho, Gilberto Rincón, que tenía un think tank de sostenibilidad, a decirme, Caro, me enteré que estabas metida en temas de traducción y que te gustan mucho, tú no quisieras traducir conmigo el libro de Pavan Sukhdev, Corporation 2020 a español. Y yo le dije, pues de una. Y sé que de una es una expresión que los mexicanos no utilizan, pero siempre les llama la atención de los colombianos y nosotros decimos de una cuando es como listo. Vamos a ver, yo creo que tenemos mucha afinidad por sus expresiones. Y de una sí nos queda clara, yo creo. O sea, no la usamos para nada, como dices. Total. Pero sí nos queda clara. No, súper clara. El caso es que, pues, así loca, pues yo nunca había hecho traducción oficial de nada y me puse a traducir de inglés a español el libro de Pavan, que hoy en día es uno de mis grandes mentores y amigos. Y ese libro fue muy esclarecedor para mí, porque ese libro se llama Corporación 2020 y básicamente lo que decía era, las corporaciones tal como las conocemos hoy en día, con el ánimo de lucro, con la personería jurídica, realmente no siempre existieron de esa forma. Esas bases se consolidaron, de hecho, como en 1920, más o menos. ¿Cómo eran antes? Pues, por ejemplo, no existía la personería jurídica, que es lo que también genera como una división entre el fundador o el accionista, ¿cierto? Que lo protege como de la responsabilidad, o sea, tú llegas hasta cierta responsabilidad, pero pues si, digamos, te quiebras, pues tú no tienes que necesariamente responder con tu propio patrimonio, digamos que ese escudo de la personería jurídica y todo eso es una innovación de comienzos de siglo. El ánimo de lucro como una máxima del sector privado también es una ficción que creamos a comienzos del siglo pasado. Entonces, lo que decía Pavan en su libro, toda la apuesta del libro era como, así como eso se creó a comienzos del siglo pasado, pues necesitamos crear otras cosas para la corporación del futuro, que en ese momento era la corporación 2020, ¿no? Ya, 2020 pasó hace bastante. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, es como hablar de capitalismo de partes interesadas, ¿no? O sea, sí. Stakeholder capitalism. Claro, todo el libro era de eso, era cómo incorporamos la sostenibilidad en el ADN corporativo, cómo empezamos a internalizar las externalidades, por ejemplo. Pero para mí traducir ese libro fue como de esos aha moments que uno tiene en la vida, fue una epifanía, porque claro, yo nunca me había interesado el sector privado. Yo venía del activismo, de la literatura, de las ONGs, del periodismo, del sector público. Eso era como mi foco de interés. Y de repente, traduciendo este libro, me entero, claro, el sector privado es el 70% del PIB global, el 70% de los empleos globales, es el actor más importante de la economía. No hay ningún problema complejo que se pueda resolver sin el sector privado. Y para mí fue como, wow. Y pues volviendo a la historia, pues yo estaba haciendo la traducción de este libro con Gilberto y haciendo parte de su think tank. Venía Pavan a Colombia en un congreso súper importante. Él y yo nos volvimos muy amigos porque, claro, también lo acompañé a todas sus entrevistas y yo ya me sabía el libro mejor que él. Yo era como, no, Pavan, eso está en el capítulo 4, párrafo 6. Claro, pues uno después de que traduce un libro se lo aprende de memoria. Y miren cómo es la vida. Esto es muy bello. Alexandra, la directora del equipo de comunicaciones de WWF, estaba buscando a alguien y no encontraba a alguien que le gustara. Otra persona de WWF viene al evento, compra el libro de Pavan y en la solapa estaba como mi nombre y mi pequeña descripción, pues mi pequeña biografía, ¿no? De como traductora del libro. Tu pequeña gran biografía. Mi pequeña biografía, imagínate, yo recién salí de la universidad y este Ángel
va y le lleva el libro a Alexandra y le dice, ¿usted estaba buscando a alguien para su equipo de comunicaciones? ¿Y qué tal ella? Y ella dice como, uy, sí, esta me gusta, ¿alguien la conoce? Y en ese momento, pues su equipo dice, claro, nosotros la conocemos, porque ella trabajaba en la silla vacía y fue a la estrella fluvial de Nírida. Es la chamaca que fue a entrevistar mineros. Es la chamaca que fue a entrevistar mineros. Y entonces se estaba terminando este congreso y recibo una llamada de como, ¿quieres venirte a trabajar a WWF? Y yo no sabía qué hacer, primero porque pues venía trabajando con Gilberto, él había sido muy generoso conmigo, me abrió las puertas para traducir un libro, teníamos ya tiquetes comprados para la COP19 de cambio climático en Varsovia, que fue mi primera COP climática, y pues sí me entiendes, como todos estos sueños en conjunto, pero por otro lado recibes una llamada, te quieres venir a trabajar a WWF, la ONG más, o una de las ONGs más importantes en conservación, y pues ¿qué hice? Inmediatamente. Campo, además, es campo. Claro. Y lo primero que hice fue llamar a Jimena Nieto. Jimena, no sé qué hacer. Y ella, vente para mi casa y decidimos. Entonces con Jimena fue como, no, tengo que tomar esta oportunidad. Ahí se viene obviamente renunciar por primera vez. Uy, otra que durísimo. Tiene que escuchar el episodio, porque con Jimena, o sea, la tuviste de maestra, la ayudaste a dar sus clases y luego en estas experiencias profesionales que tuviste ya no trabajaste con ella. No, pero siempre ha sido una mentora. Sí, Yo sí. al día de hoy, o sea, desde crear mi celio hasta cualquier decisión personal de vida, muchas veces la reboto con ella. Es para mí como esa mentora que he tenido toda la vida, la adoro. ¿Y decidieron rechazar WWF? No. Decidimos que yo tenía que armarme de valor y renunciarle a Gilberto, pero algo que fue muy bonito y es que yo llamé a WWF y les dije sí, pero no puedo, esto era, haz de cuenta, noviembre, y yo les dije no puedo empezar a trabajar sino hasta enero, porque claro, yo tenía que ir a la COP de Varsovia con Gilberto y demás, y WWF fue muy generoso y me dijo, te esperamos. Entonces yo entré en enero de 2014 a WWF, al equipo de comunicaciones, pero claro, yo acabo de llegar de la COP19 en Varsovia, pues era abogada, y lo primero que hicieron ellos, lo primero que hizo Alexandra, muy generosa, fue, Carolina tiene que hacer parte de la delegación global de WWF, que se estaba formando, y iba a ser como esta delegación que iba a estar súper metida en las negociaciones climáticas con miras a París. Como observers oficiales, ¿no? O sea, como observadores oficiales del proceso de la COP. Sí, pero más que observadores, lo que hacen estas ONGs es hacer advocacy, es hacer incidencia en política. Entonces uno está tratando de influenciar la agenda, de darle las herramientas a los negociadores, de generar ciertas temáticas, pues para que se logre el acuerdo. Y algo muy bonito es que las ONGs, pues con todo el problema que había pasado con el protocolo de Kioto, digamos que las grandes ONGs dijeron, tenemos que dejar de lado nuestros egos, nuestras diferencias políticas, porque obviamente tienen diferencia de visiones, y tenemos que trabajar mancomunadamente en este proceso. Entonces eso fue muy interesante. Y apenas yo llegué a WWF, o sea, enero entré, y finales de enero me estaba yendo a Lima, a reunirme con todo el equipo global, a ser parte de la delegación internacional y empezar a hacer todo esta estrategia de caras a París, porque era primero Lima, COP20 y luego COP21 París. Esto que te iba a preguntar, o sea, Copenhague fue 17, 16. No, COP15. Copenhague fue 15. ¿Te acuerdas de Cancún? Fue antes, ya no me sé el número exacto. Es que es importante porque efectivamente, como dices, subieron muy malas antes de la COP21, digo. Exacto, subieron muy malas COP algunas y hubieron otras muy buenas, en las que además empezamos a ver el surgimiento de liderazgos que hoy han tenido un impacto extraordinario en tu vida, en mi vida, en la vida de todas las personas que nos dedicamos a temas climáticos. Y es, si no me equivoco, cuando Patricia Espinosa y Cristiana Figueres ya estaban empezando a confabular las contribuciones nacionalmente determinadas, ya no determinadas por cada país. Claro. Entonces, ellas estaban en eso. Y tú en ese mismo momento estabas empezando a ser parte del grupo global de negociadores y negociadoras de WWF, del Panda. Digo, porque no me parece menor que esas dos cosas estuvieran pasando de manera paralela. No, unas sincronías, uno después analiza su vida y es como, hay un montón de belleza y de sincronías, que sí. ¿Y qué fue para ti, o cómo fue para ti
cómo te impactó ser negociadora en el equipo del Panda versus las experiencias anteriores que habías tenido en otras COPs. Pues bueno, primero yo no fui negociadora porque el Panda no es negociador. Los únicos Entiendo. negociadores son los estados parte. Entiendo. Lo que hace, como les contaba, lo que hacen las ONGs globales es hacer incidencia en política. Y para mí fue muy bello porque yo empecé en el equipo de comunicaciones, entonces era como, ¿cómo comunicamos esto para la incidencia en política? Y luego ya me pasé al equipo de política como tal, porque claro, como yo era abogada, antes de eso había participado en la universidad en la COP del Convenio de Basilea que les contaba y venía de la COP 19 en Varsovia, que fue mi primera COP y esa COP fue muy rara porque fue una de esas COPs donde... Pero fue buena. No, esa COP no fue buena, fue mala al punto que hubo una protesta de que no se estaban llegando a acuerdos tan rápido, que hubo un walkout de las, o sea, hubo un día de la COP, me acuerdo, donde fue como vamos a abandonar en sentido de protesta estas negociaciones porque no están avanzando y demás. Para mí, esa fue mi primera COP, entonces yo estaba perdida, uno aprendiendo a navegar en este universo gigante donde están pasando 1000 negociaciones y pues, o sea, yo creo que yo en Varsovia estuve perdida la mitad del tiempo, como tratando de hacer sentido a lo que estaba pasando. Y luego se venía Lima y París. Y ahí sí creo que Lima fue muy exitoso, y París también. Y pues Manuel Pulgar, que era en ese momento el ministro de Ambiente de Perú, que después él entra al equipo Panda, ellos empiezan mancomunadamente, junto con la presidencia en París, a generar como un montón de sinergias para crear ese momentum que permitió que el Acuerdo de París se llevara a cabo. Es que para mí es muy lindo recordar porque de alguna manera pues fue un momento que mucha gente pensó que no era posible, mucha gente pensó que no era posible, y haber logrado como el Acuerdo de París, como esta apuesta por todos los estados parte, un montón de actores no estatales también empezaron a manifestarse. Ahí Subnacionales. Total, el rol de las alcaldías, el rol de las empresas. En ese momento también el Panda, junto con WRI, con CDP, crean la iniciativa de objetivos basados en la ciencia de Science Based Targets, que era como, bueno, las empresas, cómo pueden también tener metas climáticas que estén alineadas al Acuerdo de París. Empiezan a crearse coaliciones como RE100, que era como estas iniciativas donde las empresas decían, yo me comprometo a ser abastecido de energía 100% renovable. Entonces, un montón de momentum, ¿no? De muchos actores que hicieron que el Acuerdo de París fuera posible. Y no, pues estar en París en ese momento es que es como de los momentos donde uno ha sentido como esa dicha, y yo creo que era esa ilusión de el sistema va a cambiar, ¿no? O sea, todo va a cambiar. Oye, Caro, en ese momento yo también estaba en París, en la COP sí, donde se firmó el Acuerdo de París, y se firmó en mi cumpleaños. ¡Ay! El 12 de diciembre creo que fue 2015, ¿no? Sí, 2015. Qué lindo, qué gran regalo de cumpleaños. Fue un gran regalo y quisiera que nos compartas una reflexión, porque hoy es muy fácil ser cínico o cínica respecto al Acuerdo de París. Es decir, pues sí vemos la gráfica de emisiones a nivel global, ¿no? Sabes todas las emisiones cómo van creciendo. Tú puedes colocar cada COP en esa gráfica, incluida la de París, incluida Varsovia, Lima, Copenhague, Cancún, Río. Las puedes poner todas en esa gráfica y no le hacen nada a la gráfica. La gráfica sigue creciendo igualita. De cualquier manera, es mi punto de vista, que creo que comparto contigo, que el Acuerdo de París fue y sigue siendo importantísimo. ¿Cuál es el argumento que ayuda a nuestra audiencia a entender por qué es y por qué fue tan importante en ese momento el Acuerdo de París? ¿Cuál es el caso no cínico? Pues mira, algo que creo que es la habilidad más importante que necesitamos hoy por hoy es saber abrazar la complejidad, es saber abrazar muchas verdades a la vez, verdades que se pueden contradecir, ¿no? Entonces, por un lado, nunca tendremos el contrafactual, no sabremos cómo sería esa gráfica de emisiones sin el Acuerdo de París, ¿no? Seguramente sería aún más dramática, ¿no? Seguramente sí. Seguramente sería aún más dramática.
Yo creo que es muy importante tener como un norte, tener algo que nos una a todos, que eso es el Acuerdo de París, donde todos los estados, digamos, que se comprometen con unos mismos objetivos. Y haber llegado a ese consenso fue muy difícil y por eso como que fue un momento histórico tan importante. Muy difícil. Muy difícil, no hay que darlo por hecho. Obviamente, yo también me uno al grupo de los desilusionados. O sea, estuve en Belén el año pasado, en la COP30, y digamos que estar casi que 10 años después de la adopción del Acuerdo de París 2025, ¿no? Y ver que el progreso ha sido marginal. Es que el problema es que las emisiones siguen subiendo y no hemos podido empezar a o sea, cada día emitimos más. Claro. Ni siquiera hemos estabilizado. Exacto. O sea, ni siquiera es, si todos los días emitiéramos lo mismo, eso sería malo. Pero cada día emitimos más que el anterior. Sí. Y el problema es que, digamos, para cumplir con la meta global del Acuerdo de París, que es pues mantener la temperatura global promedio muy por debajo de los 2 grados, para eso tenemos, dice el Acuerdo de París, que llegar a 0 emisiones netas a mediados de siglo, ¿no? Y pues entre más nos demoramos en que la curva en que empecemos a bajar nuestras emisiones, pues cada vez que pues nos va a tocar luego que la caída a 0 emisiones netas sea así, como en un ángulo recto. Y eso es muy difícil, o sea... Inviable. Algunos dirían imposible, o sea, eso es apagar la economía, ¿cómo se va a lograr eso? O sea, porque cuando fue el COVID, ¿te acuerdas que se apagó la economía? Que 3, 4 meses, 5 meses, tuvimos una economía prácticamente apagada. ¿Tú te acuerdas el impacto que eso tuvo en las emisiones de ese año? Ese año creo que emitimos, no me acuerdo si 4 o 7% menos que el año anterior. O sea, habiendo apagado todo, apagamos todo y bajaron las emisiones 4 o 7%, no me acuerdo bien el número. Y luego el siguiente año ya nos habíamos recuperado otra vez. Y luego después hicimos efecto rebote. Sí, hicimos efecto rebote. Hicimos efecto rebote. Para mí el Acuerdo de París, por cerrar este paréntesis, sí es muy impresionante en cuanto a que es la primera vez que los países se comprometen a lo que creen que pueden. Es decir, Kioto, pues el United Nations Framework Convention on Climate Change, el famoso UNFCCC, les dijo esto es lo que te toca. Y no fue exitoso. El Acuerdo de París todavía no sabemos si fue exitoso o no. Pero cada nación llegó diciendo esto es lo que yo me comprometo a hacer. Eso sí cambia la cosa. Estoy de acuerdo. Eso le generó legitimidad y permitió que, digamos, que no tuviera ese problema del protocolo de Kioto, donde era top-down, lo que los países desarrollados tenían que reducir. Acá todos reducen y cada país determina cuánto puede. Pero creo que mi posición es, por un lado, hay que seguir siendo guardianes del Acuerdo de París, hay que seguir custodiando esta gobernanza internacional que nos costó muchísimo poderla construir y muchísimo llegar ahí, y es importante tener un espacio donde se reúnan todos los estados parte, es importante. Ahora bien, si creemos que con esta instancia vamos a darle solución a la crisis climática, estamos muy perdidos. Necesitamos que esa sea una de las muchas instancias que estamos utilizando para avanzar en esta problemática tan grande en la que estamos en la humanidad. Entonces es como, por un lado, seguirle apostando al Acuerdo de París, pero como una de las muchas instancias, porque si no, o sea, 10 años después, realmente el progreso ha sido marginal. El progreso sí ha sido marginal. El progreso sí ha sido marginal. Bueno, Caro, hemos hablado únicamente del principio, digamos, ¿no? O sea, hablamos de tu infancia, hablamos de tu carrera, tus primeras experiencias profesionales, que además sí me quedo con varias reflexiones. De entrada, wow, yo creo que haber tenido el privilegio de vivir esas cosas que viviste tan joven, definitivamente te deben haber sumado mucho en tu caja de herramientas. Yo sí considero como uno de mis mayores privilegios haber participado también en esas cosas cuando estaba de estudiante o tantito después de estudiante, y que cosas como el Acuerdo de París pues no nos lo cuentan. O sea, estábamos ahí muy, muy jóvenes. Yo creo que fuimos
o somos la primer generación que ya empezó su carrera profesional en una realidad post-París, que para mí sí es un antes y un después. Yo 100% creo que yo no tendría la empresa que tengo hoy si no hubiera habido Acuerdo de París, porque no hablaríamos de mercados voluntarios de carbono, ni hablaríamos de responsabilidad corporativa, o sea, hay muchas cosas que hoy damos por sentadas. Total. Que no era así pre-París, ¿no? Pre-2015. Y admiro mucho que hayas participado en esas experiencias. Luego, digamos, estuviste más tiempo en el Panda, ¿no? O sea, en tu primer año, nada más por terminar de entender, en tu primer año viviste Lima, luego el siguiente año viviste París, y estuviste 3 años en el Panda, Después ¿cierto? estuve Marrakech también. También me tocó Marrakech, qué chistoso. También me tocó Marrakech, que ya fue mala. O sea, esa ya fue la primera que, pues como que empezó a no pasar nada, ¿no? En las copas, que después de París todas iban a ser malas, pero luego, ¿qué empezaste a sentir o por qué no te quedaste en el Panda para siempre? Quizá la última cosa que quisiera compartir del Panda, más allá de la gran oportunidad que tuve de acceder a ser parte de este equipo que estaba haciendo incidencia en política, en este acuerdo multilateral tan importante, y no solamente el Acuerdo de París, sino también los ODS, porque también estuvimos en eso. Yo creo que lo más fabuloso de haber estado en WWF fue como poder ir a territorio, a unas aventuras que creo que en el momento en que las viví ni siquiera era consciente de lo absolutamente afortunada que estaba haciendo. O sea, con WWF tuve la oportunidad de ir a hacer un censo de delfines en el Amazonas y de estar navegando por el río Amazonas. Como de delfines, ¿cómo les llaman? Delfines de río. Delfín de pues río, hay sí. dos tipos de especies, los Inia, que son los delfín rosado, y el Sotalia, que es como el grisecito divino, pero más chiquito. ¿Y cuántos encontraste? Pues más que cuántos, tuve la fortuna de estar con Fernando Trujillo, que es quizá la persona que sabe más de delfines de río, el director de la fundación Omacha. Omacha en Huitoto significa hombre delfín. Ya lo bautizaron hombre delfín, pues porque él lleva en la Amazonía mucho tiempo. Y, por ejemplo, ese viaje para mí, estar con él 2 semanas casi, yo me sentaba a preguntarle todas sus historias de vida. Fue como una de las grandes lecciones para mí, porque pues es una persona que ha visto la Amazonía transformarse. La Amazonía muchas veces en el imaginario colectivo en el que crecimos en las ciudades no lo imaginamos como un lugar prístino, el pulmón del mundo. En la Amazonía viven 30 millones de personas. La Amazonía ha sido también víctima de toda suerte de explotaciones. Por ahí pasó el caucho, pasó la minería ilegal, el tráfico de especies, el petróleo, represas, o sea, la Amazonía. La minería legal. La minería legal, absolutamente toda suerte de explotación. Maderera. Maderera. Tan así que, bueno, una de las cosas que a mí más me impresionó, voy a decir 2 cosas que me impresionaron y me cambiaron mucho mi perspectiva. Uno, que mientras navegamos por el río Amazonas esas 2 semanas, creo que no hubo un solo momento donde no pasaran muchísimos otros barcos o hubiera mucha actividad, y para mí fue muy impresionante. A veces el río parecía una autopista. Y ahí fue justo cuando me invitaron a tener una columna de opinión en una revista en Colombia. Yo me acuerdo que mi primera columna se llamó La Selva Dócil y hablaba de eso, de cómo yo me imaginaba en mi imaginario una selva virgen, y llego y me encuentro con una autopista que también es una realidad de la Amazonía. En la Amazonía hay ciudades enteras, ¿no? Y de todos los ecosistemas naturales del mundo. O sea, ya es muy raro. Esa también ha sido para mí un momento de darme cuenta que no es como yo pensaba. O sea, de entrada, todos los ecosistemas naturales del mundo ya están siendo manejados, bien o mal, por personas, ¿cierto? Y yo hasta me atrevería a decir que sin personas ya no tendríamos ninguno. Si no hubieran guardianes de esos ecosistemas. Sí. En las comunidades ancestrales, que también gracias a muchos de los territorios de comunidades ancestrales es que tenemos gran parte de los bosques, y hay que reconocer esa sabiduría. Pero sí es una moneda de 2 caras, porque así como los protegen, viven de esos bosques. Por supuesto. Y eso quiere decir ejecutar extractivismo porque no hay de otra. Es decir,
son ecosistemas que participan en nuestra economía, para bien y para mal. La pregunta es cómo podemos generar un sistema donde se viva del bosque de una forma que no sea extractiva, y creo que es, pues ahí es ese paradigma al que queremos llegar, ¿no? Pasar como de la extracción a la regeneración. Sí hay, o sea, sí se puede. Por supuesto que Por se supuesto puede. que se puede. Por supuesto que se puede, eso es lo importante. Y el por Sí. supuesto que se puede viene a mi segunda lección de la Amazonía, de el optimismo. Yo luego he acuñado mucho como ese eslogan de optimismo testarudo que pues me lo enseñó Cristiana Figueres, que ha sido otra mentora hermosa, ya hablaremos de ella. Pero yo creo que la primera vez que yo vi eso personificado en alguien fue Fernando. ¿Por qué? Yo terminé en este censo de delfines porque en ese momento no se tenía mucha claridad de cuál era la población de delfines en todo el bioma amazónico. Y WWF estaba financiando estas expediciones, sobre todo porque iba a haber muchos proyectos de infraestructura en Brasil, represas que terminan separando familias de delfines y afectando, digamos, el pool genético. Y querían como garantizar que en los diferentes países amazónicos pues hubiera personas entrenadas y que de forma estandarizada pudieran contar las poblaciones de delfines. Y Fernando estaba haciendo como un guía y entrenando a las diferentes personas en eso. Y para mí, yo decía, este señor que ha estado décadas viendo toda la transformación y todo lo que se ha sufrido en Amazonas, y aún así, se levanta todos los días a las 6 de la mañana a recibir el sol profundo de la selva, a enseñarle con tanta generosidad lo que sabe a otras personas, a contar delfines para entender cuál es la población que tenemos y ver cómo se puede como custodiar esto de una mejor manera. Yo decía, esto es el optimismo, y este es el optimismo no desde, uy, yo creo que algún día algo mejor va a pasar, sino decir, voy a entregar mi vida a intentarlo, ¿sabes? Pues de forma muy activa. Es hasta desprenderte del resultado. Total. O sea, está bien cuidar a los delfines, independientemente de si los salvas o no los salvas. O sea, que de hecho tenemos que hablar de esa gran paradigma del héroe de salvar, ¿no? Que creo que eso pues, ha sido uno de los problemas que hemos tenido como humanidad, ¿no? Como que nos creemos los héroes que en el mejor de los casos vamos a salvar la naturaleza, vamos a salvar el mundo. En el peor de los casos nos creemos los dueños y los que vamos a dominar la naturaleza y extraer la naturaleza. Nunca nos sentimos parte de, y es ese paradigma de la separación que pues creo yo que ha sido el originario pues de la crisis planetaria en la que estamos. Pero para mí ver a Fernando como con esa entrega todos los días contando delfines fue como un maestro, volviendo a lo lindo que me dices, ¿cuáles fueron los valores de tu casa? Yo te decía, liderar con el ejemplo. Uno a veces no necesita que le digan las cosas, ver las cosas y de repente uno entiende todo. Sí, ese sentido de propósito desprendido de los resultados tiene que ser gasolina para cualquier persona que nos dediquemos a esto. O sea, si te la pasas viendo la gráfica, pues... Creo que es como la gran enseñanza de la vida, como diría uno de mis cantantes favoritos, Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace. Creo que eso es lo que estamos llamados a hacer. Es una canción muy bonita, es una canción muy bonita. Creo que hay que amar la trama más que el desenlace porque si no también toda esa fuente de angustia, de ansiedad, apegada al resultado, un resultado que también no va a estar en nuestras manos, ¿no? O sea, está en las manos de toda la humanidad, pero no está en las manos de Santiago y Carolina, y uno a veces se está cargando el mundo en sus hombros. Afortunadamente no está en las manos de Santiago y Carolina. ¿Te imaginas? Gracias por escuchar este episodio. Si fue útil para ti, te invitamos a que lo compartas con otras personas. También puedes seguirnos en nuestras redes y seguir al tanto de todo lo que hacemos y publicamos. Nos vemos a la próxima.